Escúchanos y suscríbete a Tona Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando. Esto es Tona Podcast número 25. Ya estamos en la emisión número 25 de este Tona Podcast. Y pues bueno, antes que nada, y espero que te encuentres muy bien, que te estés cuidando y estés tomando las medidas necesarias para estar con la salud al tope, estar al 100 de las medidas de salud, que toda tu familia también se encuentre bien. Como lo mencionaba, ya estamos en el podcast número 25. Estamos en todas las plataformas, nos puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, también en YouTube, en Anchor, en todas las plataformas de podcast nos puedes escuchar como Tona Podcast. Si nos estás escuchando aquí en YouTube, aquí abajito en la cajita de descripción están todas las plataformas, nada más para que le des clic y nos escuches donde quiera que te encuentres, en cualquier horario. Y bueno, antes que nada, antes de saludarlos, espero que pues, se sigan cuidando. Ya llevamos más de año y medio aquí en semáforo sandía, ¿no? Que dicen que es verde por fuera y rojo por dentro, pero ahí la llevamos. Ya muchos están vacunando, las personas treintañeras, como el invitadaxo que tenemos hoy, que ya pasa de los 30 años, ya es rodada grande. Y por cierto, antes que nada, para los que escuchaban con B de burro, ya va a comenzar también B de burro, la otra temporada, que va a estar de planta acá el amigo Criollo Valderas, que está hoy en su podcast, una podcast número 25. ¿Cómo estás, mi estimado Criollo? Hola, muy buenas noches, Jaime, a la audiencia. Aquí contento para participar en esta dinámica y también contento de poder participar con B de burro, que ya la gente sintoniza y que realmente es algo emocionante. Ya nos habló como político el Criollo, pero no es cierto. Sí, para los que nos escuchan va a estar acá el buen Criollo, un cuate desde hace añísimos, desde la secundaria, desde que éramos menores de edad, desde que no éramos cancha reglamentaria, mi estimado Criollo, ahí ya nos conocíamos, ahí nos dimos nuestros buenos moquetazos en el fútbol de barrio, cuando todavía no se nos chingaba la rodilla, ahí andábamos, ¿verdad? Exactamente. Y bien, creo yo, el número 25 de este podcast, vamos a hablar sobre, pues hay personas, ¿no? Hay personas que se adueñan después de las casas. ¿Qué nos puedes decir de esas personas? A ver, si yo me quiero adueñar de una casita, de un terreno, así de que chingues, madre, me voy a ir de paracaidista en esta casa que se ve deshabitada, voy a caer. Okay. Bueno, audiencia, Jaime. Bueno, como preámbulo, la gente sabrá que en el caso de casas, departamentos que se adquieren, normalmente esto se verifican o se realizan estas transacciones a través de un contrato. Normalmente estos contratos, ya sean privados o simplemente ante el notario, se expide algo que se llama escritura pública. Y estos documentos o estas escrituras públicas ante un notario público van a garantizar y van a dar certeza y fe de que, por ejemplo, tú, que adquiriste una determinada casa respecto de alguien, ya seas el nuevo propietario, porque las normas legales aquí en México, en cada entidad federativa, lo que te dicen es: ¿quieres que tu casa esté formalmente a tu nombre? Bueno, hay que hacer la transacción correspondiente y hay que hacerlo ante un notario. Se expide esa escritura pública que te dice: eres propietario del inmueble tal, que se encuentra en tal lugar, con tales superficies y tales colindancias. Y esa escritura va a inscribirse ante una autoridad registral, llámese Instituto de la Función Registral, Registro Público de la Propiedad, para que todo el mundo, los terceros, la sociedad, conozca que efectivamente, cuando alguien quiera indagar algo respecto a tu casa, sepan que tú eres el dueño. Oiga, mi estimado Criollo, mire, aquí pasa algo que estaría bien que también nos lo diga. Hay mucha gente que compra, bueno, eso es, usted no lo menciona como una propiedad, ¿no? Las famosas escrituras y eso es como muy legaloide. Pero ¿qué pasa cuando la gente quiere comprar un terreno, que pasa mucho, un terreno
pero el terreno no tiene escrituras. ¿Por qué? Porque es terreno ejidal. No sé si has escuchado hablar cuando son los terrenos ejidales que te ceden los derechos, la cesión de derechos. Ajá. Y después hay terrenos ajá. que tienen como 5 dueños. Yo he visto eso, que después dicen, no, estos terrenos tienen como 5 dueños que revenden y revenden. Y es como fraudulento esto. Ok, bien, cuando en el caso de los ejidos, que es una naturaleza totalmente distinta, Ajá. bueno, porque son propiedades de interés público, son de algún modo, no son propiamente de interés particular. Entonces, en el caso de los ejidos, aquí lo curioso es que para que una persona que esté explotando un ejido, una tierra ejidal, pueda en dado caso cederla como si fuese un acto privado, un acto de entre particulares y todo, entonces ese ejido debe en principio constituirse o dividirse en parcela. Ajá. Y la persona que tenga ese derecho respecto de esa parcela, de acuerdo a la normatividad aplicable en materia de la ley agraria, Ajá. puede en dado caso cederla hacia Ajá. otra persona y darle en dado caso, ya cediéndola como propiedad privada, poder darse uso como un acto privativo, como un acto de propiedad privada, como constituir una casa o establecer un negocio, por ejemplo. Eso es lo que pasa en la cuestión ejidal. Pero sí, en principio, lo que es terrenos, tierras ejidales, tiene su propia reglamentación y no podrías, en dado caso, como un acto de entre particulares, cederla así porque sí, ¿no? Porque tiene una reglamentación específica. Ya. Por eso después dicen ceder los derechos, ¿no? Les ceden los derechos porque creo que no se pueden vender esas tierras, algo así se... Sí, lo que sí se puede, por ejemplo, es que entre la naturaleza ejidal de esos terrenos puede transmitirse por herencia, claro, por sucesión, pero para que tenga un provecho ya particular sí requiere salir de la figura de ejido para poder constituirse en una propiedad privada, un terreno de propiedad privada, y sobre eso ya poder explotarla o aprovecharla como si fuese una propiedad particular. Oiga, creo yo, y ¿cómo está eso de que después, por ejemplo, si yo tengo unas escrituras a mi nombre, por ejemplo, ¿no? Las escrituras de una casa, o de un departamento, o de una propiedad, ¿alguien más puede llegar me la puede quitar? ¿O ya no? ¿Hay personas que pueden simular el trámite, algo así, o no? Bueno, una cosa es que, por ejemplo, tú adquiriste en determinado tiempo respecto a una persona, una empresa o una persona física, una propiedad. Bueno, adquiero este departamento, adquiero este terreno, en donde voy a construir mi casa, ¿no? Ajá. Y bueno, se celebra un contrato, se celebra una escritura. Hay casos en los cuales se celebran contratos privados, es decir, cualquier contrato celebrado en una hoja o en un impreso ante dos testigos, ¿no? Que cubra o que tenga una serie de disposiciones y cláusulas que determinen que lo que se está celebrando es una transferencia de los derechos del inmueble como propietario hacia otra persona. Para que aquí hay algo determinante este tipo de documentos cuando son contratos privados, es que esos contratos, para que puedan tener fuerza jurídica como tal, para decir, este es un contrato en la cual, aunque sea privado y no escriturado aún, yo puedo oponerme respecto de otras personas que quieren tener derechos o que quieren tener algo que ver con la casa porque yo soy el legítimo propietario. Ese documento debe tener algo que se llama fecha cierta. ¿Qué consiste en la fecha cierta? La fecha cierta implica que en este caso el contrato, respecto del contrato se pueda acreditar un acontecimiento o un hecho que le permita a ese contrato decir que efectivamente tiene fuerza jurídica, porque se puede verificar a través de ese hecho o circunstancia que ese acto jurídico
surtió sus efectos, o en este caso, que fue, o presumiblemente, se da del conocimiento y que la gente ya pueda de algún modo saber que el legítimo propietario es esta persona. Entonces, la fecha cierta se da bajo una de tres requisitos a saber. La fecha cierta para que ese documento privado pueda tener fuerza vinculante, o pueda autorizar o detentar un derecho de propiedad respecto a una persona, es porque se escrituró. Ajá. Lo toma en cuenta, la fecha cierta se toma en cuenta la fecha en que se escrituró ante un notario, Sí. la fecha en que se presentó ante una autoridad en razón de su oficio. Por ejemplo, yo celebré un contrato en el 1 de diciembre de 1980. Ajá. Pero no por el hecho de yo firmar un contrato, quiere decir que ya con ese contrato es suficiente para yo adjudicarme, poder defender mis derechos si llega otra persona que se dice llamar también propietario, ¿no? Ajá. Entonces, se celebra, supongamos, el 1 de diciembre de 1980, pero vamos a decir que el 22 de febrero del 81, Ajá. yo acudí ante la autoridad municipal. Por ejemplo, si fuese un contrato de Acolman, Estado de México, por decirlo así, yo acudo ante el ayuntamiento. Saludos a todos los de Acolman, Estado de México, que nos están escuchando. Saludos. Pero a ver, ajá, sí, ya. Es un ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Entonces yo voy y digo, mira, yo celebré un contrato con fulanito de tal. Ok, vengo contigo porque vengo a pagar el impuesto de traslación de dominio. Uh-huh. Es un impuesto que se cobra a todos aquellos que adquieran una propiedad, un inmueble, en este caso, una casa o departamento. Entonces yo acudo contra la autoridad, hago el pago del impuesto y finalmente ellos en un formato dirán, bueno, tú pagaste con fecha tal, te sello de recibido este documento en el cual tú pagaste la traslación de dominio y en el cual presumiblemente tú adquiriste respecto de esta otra persona. Entonces, esa fecha que aparece, 22 de febrero del 81, esa es la fecha cierta. Okay. Ese es un segundo ejemplo de fecha cierta. Y tercero, supongamos que no lo escrituraste y tampoco lo presentaste ante una autoridad por razón de su oficio. Entonces, el tercer supuesto de fecha cierta es a la muerte de alguno de los contratantes. Supongamos, fulanito lo vendió, lo celebró el contrato en calidad de vendedor y sultanito en calidad de comprador. Entonces, vamos a decir que el vendedor, supongamos, pese a que fue un contrato del 80, el fulanito falleció en el 1 de enero del 2019. Ajá. Entonces, a partir del 1 de enero del 2019 es cuando ese documento tendrá lo que se le llama fecha cierta. Entonces, para que tenga ya efectos. Y esa fecha cierta te sirve más que nada para cuando se suscite algún tipo de conflicto o situación que ponga en riesgo la posesión en calidad de propietario que estás haciendo. Que llega alguien más a reclamarlo, ¿no? Por ejemplo, el dueño que murió, si llega, no sé, un sobrino. ¿Es por eso? Ajá. Y dice, güey, pues no tuvo hijos este güey, ¿no? Pero yo soy el único sobrino. Entonces, me pertenece este inmueble. Sí, va a decir, no, es que lo vendió mi papá. Más bien, ese inmueble es de mi papá. Uh-huh. Pero, y obviamente va a realizar los trámites o las gestiones que él considere conforme a la ley para poder adquirir el inmueble, para poder para que se reconozca que ese inmueble de su papá forme parte de la herencia. Entonces, obviamente va a decir, espérate tantito, tu papá me vendió en el 80 y ya me enteré, pues que tu papá falleció en el 2019. Ajá. Obviamente, si se inicia un procedimiento judicial para determinar que ese inmueble pase a nombre de él a través de una herencia, por ejemplo, la persona que es el adquirente, la persona que lo compró, puede intervenir en ese procedimiento sucesorio y decir en este caso, sabes que yo me opongo
porque tu papá me firmó este contrato y pese a que lo firmé en el 80, aquí ya falleció, 2019, y con esa fecha cierta yo te demuestro que tú no tienes derecho sobre esto y tienes que excluir la casa de la herencia, porque es de mi propiedad, independientemente de que todavía no se encuentre escritura. Uh-huh. No, pues todo un lío bien legal, mi criollo, sí es como para que nos des una asesoría ahí. Aquí voy a poner aquí abajo los datos de criollo si quieren su teléfono y todo para que les asesore. Si tienen problemáticas legal por posesión de algún bien inmueble, porque si es todo un rollo, y te voy a ser bien sincero, mi criollo, yo casi no entiendo todo eso. Sí entiendo lo de las escrituras, pero siento que ya cuando se muere el propietario, por eso comienzan los líos tan largos, ¿no? O sea, hay líos bien largos. Después también si el propietario, por ejemplo, tiene un inmueble, se va a vivir a Estados Unidos y lo deja ahí rentando, después hay familias que también se quedan, o sea, se lo poseen y ya nunca lo devuelven. O sea, hay mucha gente que va y invade casas y ya no lo sacas de ahí. Sí, pasa ese tipo de circunstancias cuando no se formaliza bien ese tipo de actos. Luego surge lo que se dice a modo de memes, por ejemplo, ¿no? No, pues es que ya pasó esto, ahora vamos a hablar con Sultanito para ver la repartición de los terrenos, ¿no? Y dices, no, pues así todo y así, ¿no? Las fiestas de diciembre que el tío anda peleándose en los terrenos de la abuela, ¿no? Exactamente. y qué curioso, ¿no? Resultaría un meme, pero tiene cierto. dentro de ello un contexto de realidad. Imagínate. Ven, por ejemplo, puede una persona que ni siquiera ocupó y es un vecino por ahí, por ejemplo, y decir, oye, esa casa ya tiene meses que nadie la va a ver, ¿no? Entonces llegan y dicen, oye, pues vamos a investigar bien cómo está el show con esta casa. Y llegan y, no, pues a ver, vamos a entrar. A ver, y ya entramos y, a ver, oye, no está escriturado, dicen que el antiguo dueño es una empresa tal. Bueno, pues llegan y sobre eso, entonces, bueno, vamos a investigar bien. No, pues es que lo firmó tal. A ver, invéntate un contrato. Ajá. Hazte un contrato privado ahorita y di que lo celebramos en tal fecha, ¿no? Ajá. No, ok. Bueno, a ver, acércate por ejemplo, a ver, vamos a ver quién es la autoridad que se encarga de esto, ¿no? A ver si podemos ahí darle una lanita. Ajá. Y que reconozcan nuestros derechos, ahí nuestros derechos como poseedores, ¿no? Sí. Y de ahí empiezan, o sea, porque este tipo de cosas no es... Se empieza a mañar todo, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. No es que digas, yo ya hice un contrato privado y ya con eso ya soy dueño. Imagínate, si no existiera la figura de la fecha cierta, que es lo que permite cerciorar que existe el acto, obviamente digo ante notario, se presentó ante el ayuntamiento, a la alcaldía, o se presentó, o se murió uno de los contratantes. Si no existiera esa figura de la fecha cierta, cualquiera podría inventarse un contrato privado. Ajá. Y vender. Y decir, bueno, yo soy el dueño y no te acredito nada, pero mira, yo soy el contrato y digo que soy el dueño. Y luego mucha gente, por la necesidad, en parte, y también con un poco de ignorancia del marco legal, llegan y se la creen y no investigan previamente y dicen, pues es que dice que él es el dueño y le doy el dinero, ¿no? Sí, eso pasa mucho, güey. Eso pasa mucho, ¿eh? Y ahí era donde iba, y deja que te corte tantito, ahí es donde iba, donde después venden terrenos que ya tienen como 3 dueños. O sea, revenden y tú dicen, yo soy el dueño, pero ni siquiera ese güey es el dueño, ¿no? Y la gente, como dices, después como no tiene como el conocimiento legal, dice, pues es que me enseñó un contrato de compra-venta y ya con eso creen que esa madre es legal, ¿no? Que ese terreno es legal, cuando no. Exactamente. Y realmente la gente cae, porque tampoco no investiga, o sea, no investiga o no conoce, por ejemplo, bueno, hay una autoridad registral que es la que nos permite ver de quién es el inmueble, ¿no? Y a lo mejor si uno investigara, pues bueno, es de fulanito, no dice que este sea el dueño, por ejemplo. Ahí existiría la duda, como para decir si nos metemos o no a pagar, ¿no? Sí, pero claro. Pero como también la gente lo desconoce en parte y también por otra forma, o de otro modo dice, es que son gastos,
porque obviamente tienes que pagar un derecho, una contribución. Claro. Entonces, pues dicen, no, pues ahí como cae, y luego el problema es que ya no están, o que el legítimo dueño reclame, y luego ya se desaparecieron, y dices, oye, si mi dinero, y luego son ilocalizables, eso puede pasar una serie de cosas. Que en realidad sí es como un gasto, pero yo creo que te vas a gastar menos de lo que vas a perder si haces mal las cosas, ¿no? Claro. Y aparte sí es un buen de tiempo el que tienes que invertir para ver eso, ¿no? Tienes que ir tal vez a catastro o alguna delegación para ver que los papeles sean legales de lo que te están vendiendo. Pero pues a la larga tal vez te evitas un problema bien grande. La verdad sí, es por eso que en ese tipo de cosas, de situaciones, ¿cómo se llama? Lo importante es que antes de adquirir un inmueble, Ajá. así que como cuestión básica es, checan ante el registro público de tu entidad, de la propiedad de tu entidad, Sí, checa, investiga obviamente el domicilio, y hay trámites como búsqueda de antecedentes registrales, certificados de no propiedad, por ejemplo. Oye, mi criollo, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en la ciudad siento que está más regulado eso, pero te vas aquí al Estado de México, te vas a otros pueblitos y siento que pues todo eso es un desastre, o sea, llegas y es de, está sola la casa, o esta casa hasta es mía y ni siquiera es de ellos, o este terreno es mío, y pues juegan con eso, ¿no? En la ciudad está más regulado eso, pero te vas aquí al estado o a otros, y como mencionaba, muchas tierras son ejidales, pues probablemente pues van de herencia y ya llevan como 3 herencias, ¿no? Entonces, o hasta están en litigio de que pues ya se murió el propietario y otro lo quiere vender. Entonces como que está bien difícil todo eso, ¿no? Pues digo, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, lo que acontece es regular nada más que si tienes derechos respecto de una tierra, ya sea ejidal o ya sea propiedad particular en este caso, pues a través del procedimiento correspondiente, pues bueno, realiza la transmisión vía sucesión de los derechos, para que no haya ningún inconveniente. Lo que pasa es que, como dices, se dejan pasar las cosas. Digo, bueno, ya falleció fulanito de tal, y se piensa que por el simple hecho de fallecer una persona, por ser por ejemplo, hijos de esa persona, ya en automático, en ipso facto, ya se piensa que ya se es dueño, y no. Realmente por eso son bienes intestados o derechos intestados, porque todavía no se... Sí, porque no se consuma. De hecho, mucha gente vende cosas intestadas y ahí donde dices, no, o sea, cuando ya piensas que, por ejemplo, muere alguien, dices, no, pues ese güey vivía conmigo, ya murió, entonces yo ya me puedo quedar sus cosas. Claro. Y no, como dices, no, esa madre no se puede hacer, ¿no? Y muchos quieren vender cosas intestadas, y es donde cuando ya van a vender, pues no puedes porque esta madre está intestada. Exactamente, y ahí obviamente surgen una serie de vicios o de circunstancias que no permiten que el acto o que la transmisión, que el goce de los derechos pueda surtir legalmente sus efectos y que ya se reconozca el otro dueño, ¿no? Y surgen una serie de problemáticas ahí, la verdad. Y sí, obviamente también, si quieres hacer algún tipo de defensa respecto de un bien que se encuentre aún intestado, o que pese a haber testamento, pues obviamente no tramitas el procedimiento para que ya seas formalmente el dueño por herencia, pues se viene una complicación enorme también. Sí, todo un lío, ¿no? Todo un lío. Creo que es donde hay más problemáticas, cuando está todo intestado. De por sí siempre hay problemáticas, pero cuando uno no arregla antes de irse, porque pues, todos piensan que son eternos, o todos pensamos que somos eternos, pero no. Claro. Algún día nos tenemos que ir, y pues los que hicieron algunas cosas como tierras o bienes inmuebles, pues si no arreglan, pues después llegan los opilotes y se quieren adueñar, pero pues a veces dejas más problemas de cuando estabas en vida. Exactamente. Exactamente es el meollo, y por eso sí es importante que cuando se adquiera, ahora sí que también acudir con asesoría de un licenciado de Derecho para que pueda asesorarte en el momento en que se realice un acto. No solo ese tipo de actos
entre particulares directamente, sino incluso, ¿por qué no? Hasta los de Infonavit, los de Fobiste, donde digan, oye, explícame qué es lo que dice mi documento, explícame que obviamente sé que me están vendiendo la casa o me la están transmitiendo y que yo tengo que pagar un crédito, o que yo tengo que devolver una cantidad porque otorgaron un crédito a la constructora, ¿no? Y yo tengo que pagarle al Infonavit. O sea, sí es recomendable acercarse de un asesor jurídico para que les pueda explicar los alcances de la escritura y la persona ya sepa a lo que se atenga, ¿no? Sí, no, claro. Sí, yo creo que lo bueno es de cuando compras un bien inmueble nuevo, pues hay menos problemáticas de eso, ¿no? Cuando ya todo está legislado. Y más que nada eso pasa en la ciudad. Cuando te compran un departamento y todo eso ya está como más legislado, ¿no? Porque a veces lo estás comprando a pagos y pues te dan las escrituras hasta el final, pero te dan un respaldo de las escrituras y es algo más legal, ¿no? A veces, digamos que hay como procesos más legales en la ciudad, pero a veces yo he visto que como en los estados o mucha gente compra tierras y de, ay, compré un terreno ahí en Morelos, ¿no? Claro. Y pues, ay, güey, o sea, legalmente está bien tu terreno. Sí, ¿sabes? Sí, güey, me hicieron un contrato de compra-venta, sí, pero es un contrato de compra-venta. ¿Cómo sabes que ese terreno realmente, esa tierra, es como se llama de esa persona? Es un contrato de compra-venta que todo te lo pueden hacer. Es como una vez, y les voy a contar a todos los que nos escuchan, ¿no? Es como si vas a comprar un carro, ¿no? Un carro usado. Y el que te lo va a vender te va a decir, oye, ya estás haciendo el pacto, ¿no? Obviamente, un carro, pues ocupas una factura, ¿no? La factura del valor del carro que te respalda, ¿no? Y la factura por lo regular ya viene al nombre del dueño, atrás endosa, pero que te diga el del carro, no, pues mira, te vendo el carro, pero con un contrato de compraventa porque la factura no la tengo, bla, 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 y no tengo la factura, no tengo, pues qué, güey, pues no tienes la factura, entonces yo qué sé si ese carro es tuyo, ¿no? No tienes la factura. Exacto. Entonces a veces eso se nos va, aunque a veces la gente se va muy buena, no, güey, o sea, la factura es la que te respalda que el carro es tuyo. Y hace una vez pasó en un terreno que estaba viendo, a los que nos escuchan, igual, ¿no? Estaba el güey y nos estaban vendiendo un terreno y, ay, no, que el terreno y bla, 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 y sí, y el compra y venta y todo. Entonces yo sospeché y dije, pero sí tiene las escrituras. En este caso, como la factura sería como las escrituras en el terreno, tiene las escrituras. Me dice, no, pero las vamos a sacar y bla, 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 vamos a ir a catastro, no sé cuántas cosas me dijo. Y yo le dije, ok, pero y tú estás diciendo que lo estás vendiendo legal. No, sí es legal. Bueno, si lo estás vendiendo legal, hasta que tengas todos los papeles hablamos, porque ahorita no los tengo. Tú ya quieres todo y no tienes todo. Es como si yo quiero vender un coche y te lo estoy vendiendo, tengo todo, y al final ya que quieres hacer la transacción, pues no tengo las escrituras, no tengo la factura del coche. Pues ahí dices, güey, entonces, pero tengo todas las tenencias, sí, está bien que tenga todas las tenencias, que tenga todas las placas, que tenga los espejos, que tenga todo, pero no tienes la factura. Entonces, güey, la factura es la que me va a dar el respaldo de que esa propiedad va a ser mía. Entonces creo que en los terrenos también es algo así, o bueno, yo lo trato de asimilar así, pero creo que en los terrenos es todavía un problema más grande porque como dices, después hay cosas que pues están los bienes intestados, después hay herencias de qué tal, hay personas que tenían muchos pedazos de tierra muy grandes, ¿no? El abuelo le heredó 1 hectárea y esas hectáreas se le empiezan a dividir. Entonces también es un lío porque después cuando quieres comprar algo es de, que la pinche familia solo quería este cuadrito y bla, 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 y te empiezan a decir, de acá es mío, ¿no? De acá es mío y te vendo este pedazo. ¿Y cómo sabes? Creo que lo fundamental para saber eso es ir como a la delegación donde dice, y este pedazo, cuando ya todo está en regla, compra, güey. Si no, ni compres, porque si no te vas a meter un lío en el futuro. También otro, y algo bien importante, que no compren problemas. ¿Por qué? Porque después te va a salir más caro. No, y después esos güeyes que andan vendiendo tierras ahí por los estados, yo he visto que hasta venden, hay 3, 4 dueños de un terreno. Y cuando tienes que dar así para la vigia, ellos sí, es que necesitas dar una cooperación porque van a cercar por acá la calle. Si no te dicen, sí es de usted, los ejidatarios, ¿no? Pero esos güeyes hacen un negociazo porque ya vendieron ese terreno varias veces. Como tal vez nunca construyas, pues se lo venden a otro y se lo venden a otro. Entonces es muy importante papeles, como dices, el papel es el que te avala, esto es mío, aunque te salga más caro, a veces pues sí te sale bien caro una escritura, sé que es carísima, pero con una escritura
si llega otro hijo de vecino que te diga, este es mío, tú le enseñas la escritura, o sea, contigo no tengo nada que ver, vamos a la autoridad correspondiente y ya sacas tu escritura y te van a decir, sí, es de él y adiós. Todos los demás no valen, porque él tiene la escritura y como tiene la escritura, este pedazo de tierra es su propiedad. Es igual con un coche, no llegas con la factura, si es mío, adiós, vámonos. No que llegas acá con todas las tenencias, llegas con todo. ¿Y eso qué? A mí dame la razón de que este coche es tuyo o este terreno es tuyo. ¿O cómo ves? Sí, exacto. En este caso, lo ideal es que si una persona que ya es dueña del inmueble, lo ideal es que esa escritura contara con su escritura pública, donde dijera yo soy el dueño. Ajá. Cuando le venda a otra persona, esa otra persona formalice con una escritura también, va a pagar lo que hayan pactado en cuanto al valor del inmueble. Van a tener que hacer los pagos de los impuestos locales y federales correspondientes. Obviamente claro, es una lanita, pero eso ya de algún modo u otro. Pero es mejor hacer eso, ¿no? Siento que es mejor hacer eso, ¿no? Pagar tu lanita legalmente ahí, aunque sí va a ser un sangradero ahí pero pues ya te registran que esa propiedad es tuya. Exactamente, ese es lo ideal. Pasa casos, ajá, supongamos, donde, bueno, que son los casos de ya de antaño, cuando en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la entidad federativa, se crean fraccionamientos, se crean unidades habitacionales, ¿no? Y normalmente una constructora adquiere el inmueble y después adquiere el terreno, todo el terreno. Luego lo que hace es fraccionar ese terreno o dividirlo en lotes y esos lotes venderlos por contrato privado. Digo, eso comúnmente pasó con mayor razón en el pasado, en los 80s, en los 70s, todo eso. Entonces la gente compra y bueno, ya celebran el contrato, ese contrato privado, lo presentan ante la autoridad catastral del municipio, la alcaldía correspondiente, se hace el pago tras la tierra de dominio y empiezan a ocupar. Entonces, y en algún momento dicen, bueno, yo ya llevo como 20 años ocupando. Ajá. ¿Sabes qué? Yo ya te pagué lo que yo ya te pagué lo que tú me pediste por el inmueble. Ajá. ¿Sabes qué? Ya expídeme la escritura. Ajá. Y dice la constructora, no quiero. ¿Por qué no? Porque se me hincha. Sí, porque puede pasar así. ¿Sí puede pasar eso? Sí, porque no quieren. Así, sí. Bueno, si pasa eso, hay 2 procedimientos judiciales de carácter civil, por los cuales puede acudir la gente, que son poseedores a título de dueño, para poder reclamar o exigir, en este caso a la constructora, ajá, que les expida la escritura pública correspondiente. Uno se le llama o se le conoce como acción pro forma, o se le llama, es un juicio de otorgamiento y firma de escritura. Ya. La finalidad es decir, yo juez acudo ante ti porque yo demando de la constructora que como yo ya le pagué todo lo relativo al contrato, lo que me pidió, ajá, entonces yo exhibo mi contrato, exhibo la fecha en que por ejemplo, acudí ante la autoridad municipal, en donde ya se realizó la traslación de dominio. Te acredito que ante la autoridad registral, ese inmueble aparece a nombre de la constructora y aquí te exhibo mis pagos. La consecuencia es de acreditar eso, le va a decir, sí, en efecto tienes razón, hay un contrato, tiene fecha cierta, pagaste el impuesto de traslación, en el registro público aparece a nombre de este demandado, y como el demandado obviamente no acreditó que había un adeudo o un atraso en el pago, condeno al demandado a que expida la escritura pública a favor de quien está demandando. Y si se niega, yo juez lo haré en rebeldía, o en este caso ante la negativa de la constructora, ¿no? Esa es una acción que se puede ejercer, o un juicio que se puede ejercer para obligar a la constructora a que te expida la escritura pública. La otra se le llama juicio de prescripción positiva o usucapión. Ajá.
Aquí no necesariamente debes de acreditar si estuviste o no al corriente de ese contrato en cuanto a sus pagos. Pero aquí sí, en este caso en particular, la ley te dice que debes acreditar varios supuestos por las cuales al final el juez reconozca que te tenga que expedir la escritura a nombre tuya, ¿no? Y esa es que hayas poseído el inmueble a título de propietario, que obviamente es tu contrato otra vez, en el documento que le da fecha cierta, e incluso ahí agregas la declaración de dominio. Acreditar que posesiste a título de dueño, pública, pacífica, de manera continua, y que esa posesión, que eso es lo importante, si la posesión fue de buena fe, o en este caso si se hizo el contrato de manera legal, así que sí fue directamente por el comprador, aunque sea privado, tienes que acreditar al menos 5 años de haber poseído el inmueble de manera continua. Bueno, pues yo adquirí en 1980, pero aquí con mis recibos prediales, mis recibos de agua, mi Telmex, mi CFE, bueno, en ese tiempo era Luz y Fuerza. Oye, ¿y todo lo tienes que tener al corriente? Sí, me imagino que sí, ¿va? ¿Todo al corriente? Sí, es procurar que ¿cómo se llama? Que haya continuidad en los recibos o estos comprobantes de domicilio, sí, que acrediten que sí tuviste una regularidad en la posesión, digo, porque puede pasar que, por ejemplo, con el tiempo se extravíen, se mojen, sí, o se pierdan, ¿no? Puede pasar. Entonces, bueno, claro, si se pierde algún documento, puedes, a través del ejercicio de lo que se llaman los derechos ARCO, no sé si nuestra audiencia conozca este tipo de derechos, que en algún momento tuvo... A ver, ¿qué es eso? A ver, dinos rápido, yo desconozco, para los que nos escuchan, ¿qué es? ¿Qué mencionaste? ¿Los derechos ARCOS? Los derechos ARCO, ajá. ARCO, los derechos ARCO, a ver, ¿qué es eso? Ustedes saben que hay una autoridad federal que antes se llamaba el IFAI, y el INAI es un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y obviamente de transparencia, pero esta entidad, a través de la ley correspondiente, que puede ser la Ley General de Protección de Datos Personales, posesión de sujetos obligados, o las leyes locales respectivas, o incluso la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, estas normatividades regulan el derecho ARCO, que es un derecho constitucional hoy en día. El artículo 16 lo respalda y el artículo 6 constitucional. Estos derechos implican que tú, normalmente, por ejemplo, ante una autoridad, supongamos, CFE, ante Comisión Federal de Electricidad, ante Comisión Nacional, bueno, tienes que cubrir una serie de requisitos para poder, para que el CFE te instale tu medidor y tengas energía eléctrica, por la cual tú pagas una cuota bimestral. Entonces tú aportas, bueno, yo aporto la información de mi identidad, que es a través de la credencial del lector, mi acta de nacimiento, mi clave única de registro de población, la CURP, algún otro, mi contrato de que me hace como dueño del inmueble, o incluso una sentencia donde diga que yo soy el heredero, que yo soy el nuevo adquirente por herencia de ese inmueble, y cubre esos requisitos. Entonces, cuando tú das esa información, como es información que de tu persona misma, el Estado debe garantizar que tenga su debido resguardo y su debido tratamiento. Entonces, supongamos, bueno, yo me faltan, por ejemplo, para el juicio de prescripción positiva, es que se me mojaron y perdí 2 años de... Los mordió mi perro, ¿no? Exacto, se comió mi perro y me faltan 2 años. Ok, entonces tú acudes en ese ejercicio de los derechos ARCO, los que son de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales. Entonces, yo digo, bueno, yo acudo ante ti, CFE, porque yo quiero acceder respecto de mis datos personales. Yo quiero que me proporciones los avisos recibos expedidos de los últimos 2 años, de tal fecha a tal fecha, los que me faltan. Se puede hacer por escrito, o se puede hacer por plataforma informática, que en este caso es la Plataforma Nacional de Transparencia,
y tú solicitas ese derecho, buscas acreditar también, obviamente, tu identidad y documentos que permiten localizar de manera rápida esa información, y te responden, te dicen, en efecto, ¿sabes qué? Sí, sí tú eres el titular, y acuda a mis oficinas en tal dirección porque te voy a dar preso de los avisos recibidos de los últimos 2 años. Y ahí ya logras acceder a tu información. Esa es una forma, por si pasa estas circunstancias de que extravíes la documentación, y si obviamente ante esta autoridad una relación jurídica, en eso es porque tú eres el contratante del servicio de suministro de energía eléctrica, pues, se me perdieron 2 años, bueno, voy a pedir esos avisos recibos y la autoridad te los da. Órale. Todo un lío. Es un consejo a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque son No, qué buen consejo, ¿no? Para los que yo desconocía todo eso. Ajá. Sí, desconocía todo eso. Es un derecho constitucional, eso se viene reglamentando. Ajá. Sí, de hecho, sí tuvo una cierta difusión hace unos años atrás, pero la realidad es que la gente, no creo que no fue suficiente esa difusión que hubo. Y luego incluso por eso a la gente también, cuando celebras un acto con un particular o con una autoridad, hay una parte que dice, a ver, danos a aceptar en nuestro aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad dice las formas y las condiciones en que tu información será tratada, quién la va a tratar y cómo ejercer ese derecho para acceder, rectificar, oponerte o cancelar los datos que tú proporcionaste a esa entidad. Órale. No, pues sí está complejo. Bueno, no sé tan complejo si está, pero sí es todo un rollo que está muy bien saberlo, para los que nos escuchan así, ya tienen un tip que acá ya les dio el abogánster, el criollo, para los que nos escuchan, pues es abogado de profesión. También es acá podcastero. Pero no, sí está interesante ese dato, criollo, sí está bueno. Y bueno, ¿qué más nos podrías decir sobre estas de las posesiones, todo lo que nos estás comentando? Cuando, por ejemplo, si alguien invade tu propiedad de una casa que está así, digamos, abandonada. Ok, hay que definir esta cuestión de abandono, entre comillas, ¿no? Pues normalmente pasa 2 cosas, ¿no? Que realmente hay gente que por situación de carácter social, por ejemplo, yo adquirí un inmueble en Metepec, pero pues es que mi trabajo queda en Ciudad de México, y la verdad, de Ciudad de México para Metepec pues es gasto y todo, ¿no? Entonces pues la dejan de ocupar, y así a lo mejor van ahí con el corriente con Infonavit o la adquirieron de alguien, y bueno, pues va pasando el tiempo, no pasan meses sin que pasen, ¿no? Y entonces la gente cree que no hay nadie o no la habitan y ya, se meten. O otro caso, hay veces que los inmuebles están tan, de cierto modo, deteriorados, que la gente cree que no vive nadie. Sí. Y hacen sus cosas también, o sea, puede pasar esa circunstancia. Entonces, y bueno, estas personas que prácticamente obrarían de manera ilícita, pues ahí en ese tipo de circunstancias o entran a ocuparla sin derecho estas personas, o lo que le dicen como paracaidistas y estas personas. Ajá. O en el caso de que saben de que la están ocupando, pero que no está escriturada y piensan, no han de tener dinero, no han de tener solvencia y todo eso. Ajá. Pues se inventan los contratos y luego, para amarrar, como dicen así, para amarrar, pues tratan de hacer actos ilícitos con las autoridades municipales. O sea, lamentablemente, también en ese tipo de circunstancias puede haber actos de corrupción, de indebido ejercicio del servicio público por parte de las autoridades, y decir, mira, hazte esto, hazte lo otro, ok, a mí dame esto a cambio, y va, yo digo que yo certifico que es de tu propiedad a través de la clave catastral, ¿no? Que la clave catastral
Ujú. es un dato alfanumérico Sí. relacionado con el inmueble, para cual tú puedas, se Sería te como emita tus boletas prediales. sería como el CURP del inmueble. Sería como con lo que se identifica ese inmueble. Por decirlo así. Pues Por decirlo así. hay para los que nos están escuchando, si usted es de las personas que invaden casas, no se enojéis, no invadan casas, no invadan predios, no nada, todo llévale a lo legal. Eso pasa en todo el mundo, pero Exactamente. no se enojéis. Y Pero sí, sí pasa mucho, ¿no? Y pasa mucho, o sea, hay mucha gente que, pues ve casas solas, así que como dices, no, esta casa estará deshabitada o lleva como 10 años sola y se empiezan a meter y hay varias personas y ya se quedan ahí varios tiempo y ahí viven varias personas. Y a veces hasta que ya pasan muchos años dicen, no, desalójenlos porque ya ni los pueden sacar. Y hicieron ahí sus raíces. exactamente. Entonces, sí, hay gente que, pues, por desgracia se dedica a eso y usan este tipo de artimañas, solicitudes para poder adquirir. Obviamente hay remedio, ¿no? Hay remedio como tal. Hay instancias judiciales que se pueden promover para rectificar estas circunstancias. Obviamente los juicios de usucapión, los juicios de prescripción positiva o estos de otorgamiento y firma, es para darle firmeza, es para darle a través de una sentencia que ya que se escriture y que se escriture o que se inscriba la sentencia diciendo tú eres el dueño, porque ocupaste por 5 años en tales calidades de poseedor o porque pues ya pagaste tu contrato, las obligaciones de pago con respecto a la empresa y no hay de otra más que tu escritura, ¿no? Pero puede pasar en el caso de que los contratos aún no están escriturados, ¿sabes? Son privados y aún así surgen circunstancias como tales como que, bueno, el año pasado me llegó mi predial. Sin problema, yo pagué el impuesto y resulta que hoy, el día de hoy, 2021, me llegó mi boleta predial a nombre de otra persona diciendo que es dueña. Ay, güey. Ajá, o la boleta de suministro de agua diciendo que también es dueña y dices, caray, pues, yo quiero así permiso para eso, yo no celebré nada. Y pasa eso, porque sí es real esa circunstancia. Imagínate pinche sustote, ¿no? Bueno, ya se me metería en sustote así de, siempre llegaba con mi nombre, ¿no? Así, Juan López Pérez, y después llega con Río Valderas Alejandro. Así de, ya tiene otro nombre en mi casa. Ay, ¿qué pasó? Yo no celebré nada de esto. Pues ya te dieron vuelta, chavo. Exactamente, entonces la gente en ese momento se encuentra en total, se le llama indefensión, porque no tiene total incertidumbre, porque no puede ser que siendo el poseedor a título de dueño tiene su contrato, lo inscribió y todo, llegue una boleta predial o lleve una boleta de suministro de agua a nombre de otro. Entonces, para ese tipo de casos, contamos ya sea con el juicio contencioso administrativo, que es un juicio administrativo ante la autoridad judicial correspondiente. Por ejemplo, en el Estado de México es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Aquí en la Ciudad de México el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En el Estado es del Estado de México, creo que dije Ciudad de México. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en la Ciudad de México el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, o como en este caso te privaron de una clave catastral o de una cuenta de agua, porque llegó a nombre de otro sin que tú fueras llamado al procedimiento para hacer defensa de tus derechos y decir yo soy el titular y no hay motivo alguno para que me tengan que excluir como titular, existe también el juicio de amparo. El juicio de amparo te ayuda también, de juicio para indirecto, es un juicio de constitucional en el cual te van a buscar defender tus derechos humanos, para en este caso revertir esta emisión de la boleta a nombre de otra persona, porque nunca fuiste llamado al procedimiento para poder alegar tus derechos, para poder decir yo soy el titular. Obviamente el efecto en ambos juicios, contencioso administrativo, juicio de amparo, es en este caso
que se nulifiquen las boletas que se hayan expedido a nombre de ese otro particular y que se ponga regularidad para echar abajo este acto tan ilegal. Eso, o sea, se tramita impugnando la boleta y manifestando que hubo una falta de llamamiento o emplazamiento al procedimiento administrativo que derivó en esa privación. Porque en todo procedimiento judicial o administrativo no te pueden privar ni de un derecho, ni de una posesión o de propiedades si tú no has sido llamado debidamente al procedimiento judicial o administrativo para poder defender tus derechos. Entonces esa es una alternativa para la audiencia en el caso de encontrarse una situación de esta naturaleza. No, pues está bien interesante lo que mencionas, creo. Yo creo que pues hay muchas cosas que desconocemos, ahora sí que los de a pie, los que no tenemos, digamos, mucho conocimiento de toda la legislación o la ley en cuestión de todo esto de propiedades. Y para ir cerrando este podcast, mi estimado, creo yo que le recomendarías al auditorio. Ok, auditorio, lo que le recomendaría es que no sean güeyes. Chicas, no sean güeyes. No compren problemas. Pues la verdad ese sería un consejo. O sea, por muy bonitos que parezcan, no. El diablo tiene bonitas formas. Exactamente, aunque sea propiedad para aquí o aunque sea incluso para rentar, que también pasa, se tratan de rentar inmuebles de esos supuestos arrendadores que ni siquiera son dueños de nada. Primero cerciórense que efectivamente la persona que va a rentarles o les va a vender esté a su nombre la propiedad en el registro público de la propiedad de la Ciudad de México, si es que es en la Ciudad de México, o en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, en la oficina que les corresponda, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, o en el registro público de la propiedad de la entidad en donde ustedes vivan, donde esté el inmueble también. Cerciórense de eso y hagan la búsqueda en antecedentes registrales, o se hace también en las entidades se llama certificado de no propiedad para ver si esa persona realmente tiene el inmueble a su nombre y ver también si respecto a ese inmueble existe algún tipo de deuda o gravamen, también para que no se compren problemas. Y segundo, si tienen un contrato privado respecto a un inmueble y ya pagaron su contrato, ya los términos y condiciones del contrato, ya se inscribió ante la autoridad ante la autoridad municipal, y ya no tiene un adeudo. Yo sé que es a lo mejor costoso, porque recurrir, es más, ni siquiera hay ocasiones en las cuales puedes recurrir ante defensores de oficio, defensores del Estado, abogados del Estado, para que en este caso que no tengan un ingreso suficiente para poder satisfacer sus necesidades, obviamente para pagar abogado, el Estado los representa, tramitan estos procedimientos y que se decrete a través de un juicio que son los dueños, para que se ordene escriturar si es que las empresas se niegan también, porque luego pasa que las empresas se niegan, o si no acercaste con las empresas o con el que les vendió y que les escriture. Si no es el caso, pues está este juicio de otorgamiento de firme escritura, o está la prejeción positiva para adquirir el inmueble, para que no se ganen problemas a futuro, porque a veces la desidia también es por desidia, lo dejan pasar y ya así al menos tienen certeza de que alguien no va a llegar así de la nada a querer apropiarse del inmueble. Ese sería como que el segundo consejo. Y el tercero, chequen sus documentos, chequen que llegue mi predial a mi nombre correctamente, que los datos del domicilio estén correctos, que lo del agua también, CFE y todo, porque luego hasta por errores de redacción en el nombre, en el domicilio, para efectos de defender tu inmueble, puede tener ahí una complicación. Entonces son como que los tres consejos todo que esté daría bien, para el primer consejo, como dijiste, la desidia, ¿no? Que hagan las cosas y las hagan bien. O sea, no lo dejan para mañana y den largas. El segundo, que todo esté así bien a su nombre, todo bien, porque también eso puede ser un problema, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería el último? ¿Me mencionaste el último?
Chequen sus documentos, que estén, obviamente, sus datos completos, correctos, los datos de su domicilio, y para que no tengan ninguna complicación. Obviamente, si surge alguna situación como lo de las claves o un supuesto nuevo dueño y eso, pues bueno, están las vías correspondientes, obviamente, acercándose con un profesional en derecho, Eso y es obviamente también, aquí estamos también para servirles. eso es muy importante, ¿verdad? No dejen las cosas que el tío me dijo, que la sobrina me dijo, que Juanito le hizo así. Mejor vayan con alguien que sepa y se van a ahorrar muchos problemas. Correctamente. Vayan con alguien que sepa del tema, de alguien que sepa de manera legal y bien, nada de que es que Juanito lo hizo así, pues Juanito lo hizo así, le salió, pero pues, tú no eres Juanito y tal vez no te salga. Pues bueno, mis escuchas aquí de Tona Podcast, pues espero que les haya gustado este podcast, que les haya quitado alguna que otra duda. Muchas gracias al buen criollo. Un placer. Y pues acá nos vamos a estar escuchando ya en Con B de Burro un rato, vamos a estar también acá. Sigan igual, denle like a este podcast, compartan con sus compañeros, con sus amigos, con sus desconocidos. Acá nos pueden mentar la madre acá abajo, nos pueden decir, está mal lo que dijo. Pues podemos rectificar, ¿verdad? No somos dioses, podemos rectificar si nos equivocamos. Pues no se equivoque usted, no compre problemas. Nos estamos escuchando, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y te vemos en nuestro próximo capítulo de Tona Podcast.